Hola a todos, bienvenidos a otro webinar de Gap Academy 2021. El webinar de hoy es Narración, los hechos se desvanecen, las historias se mantienen. Antes de comenzar, nos gustaría dar las gracias a los sponsors AstraZeneca, Sanofi Genzyme, Regeneron y Novartis, que no solo han hecho posible Gap Academy 2021, sino también que han contribuido a la sostenibilidad de Gap y de todas las organizaciones miembros. Antes de comenzar con nuestro temario de hoy, vamos a aclarar que este webinar fue originalmente creado en inglés por Tonya Winders, que es la presidenta de la Allergy and Asthma Network de Estados Unidos durante 9 años y ha sido presidenta de GAP desde 2017. En el temario de hoy hablaremos sobre la importancia de la narración, de crear esa historia para nuestra audiencia, de cómo crear una historia que realmente mueva a la audiencia a reaccionar. Lo haremos en 6 temas. El primero es por qué es importante narrar historias. Después, utilizar las historias con un propósito, utilizar las palabras deliberadamente, utilizar la vulnerabilidad, con cuidado, deshacerse de las cosas que no son necesarias en nuestra narración y recursos que le ayudarán a crear estas historias. Y al final acabaremos como siempre con una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a comenzar. Vamos a empezar con el primer tema, la importancia de narrar historias. El mundo está formado por dos cosas, las historias contadas y los recuerdos que dejan. Esta cuota es importante que la recordéis porque realmente resume el por qué es importante narrar historias. Como sabéis, en nuestra sociedad está configurada de manera que está basada en el hecho en que los humanos conectamos unos con otros a nivel emocional y por eso es importante narrar o contar historias de personas para intentar conectar con la audiencia o provocar una acción en la audiencia. Cuando empiezas a contar una historia, hay que empezar desde el principio, pensar cómo la quieres contar y, muy importante, quién es tu público. Hay que conocer a su público, el objetivo y la llamada a la acción. Vamos a empezar en la fase de planeación de nuestra narración. Vamos a empezar a pensar quién es nuestro público, a quién nos estamos dirigiendo. Nos estamos dirigiendo a pacientes, a cuidadores, a profesionales de la salud o incluso si es profesionales de la salud, nos estamos dirigiendo a atención primaria o a especialistas o a cualquier otro sector de la salud. Después también muchas veces nos dirigimos a responsables políticos porque queremos causar un cambio en la política o en las leyes de nuestro país. Cuando nos dirigimos a responsables políticos o a la administración de nuestros países o de nuestras regiones a diferente nivel, hay que tener en mente que a los políticos, por lo general a los gobernadores, solo les importan bueno, no es que solo les importen tres cosas, pero tienen siempre tres cosas en mente cuando reciben ese tipo de peticiones de ONG, ¿no? Tienen en cuenta la emoción de la historia, uno, dos, la evidencia que apoya esta historia que le estamos contando, y tres, la afectación económica de esta historia, cómo ese cambio que le estamos pidiendo hacer en esa llamada a la acción va a beneficiar o perjudicar la economía. Eso suele ser muy importante nos guste o no, eso es muy importante las personas que trabajan en administración o en política, ya que ellos se deben a sus votantes, a la comunidad que representan, pero también al país al que sirven. Entonces, también nos podemos dirigir al gran público, ¿no? En general, a cualquier tipo de audiencia, ¿no? Lanzamos el mensaje al viento. Si nos estamos dirigiendo a todo el mundo, hay que tener en cuenta que la gente está saturada de información. Tenemos información y llamadas a la acción y llamadas de atención desde todos los ángulos, cada día, en nuestros móviles, en nuestras casas, en la calle. Hay que tener esto en cuenta si estamos dirigiendo al gran público, al nivel de saturación mediático o de mensajes que estamos sufriendo todos cada día, ¿no?
Entonces, todos estos factores afectan cómo quieres contar la historia. Tienes que saber los mensajes claves que quieres dar cuando estás contando una historia. Ya sabemos a quién se la queremos contar y ahora tenemos que saber cuál es el objetivo que queremos sacar tras contar esa historia, ¿no? Que queremos conseguir. Estamos impulsando la concienciación o queremos educar sobre una causa o queremos hacer un cambio de política, como el ejemplo que hemos dado ahora mismo. El objetivo siempre debe estar en mente, acordaros público y objetivo de nuestra historia. Impresionar a alguien no es lo mismo que conectar con alguien o conseguir que actúe. Recordad que a veces contamos una historia la gente se queda impresionada, pero si no hacemos una llamada a la acción muy específica, muy clara y muy sencilla de realizar, no conseguiremos que nuestra historia realmente genere, perdón, ese retorno que queremos. La manera de conseguir que alguien actúe es conectando con ellos y por eso las historias son una buena herramienta para esto. Por eso os estamos enseñando a narrar una buena historia, ¿no? Que puede ser la historia de un paciente o la historia de una situación política en un país en concreto o de una catástrofe, ¿no? Eso depende de lo que haga vuestra ONG. El objetivo siempre es atraerles, que conecten con nosotros y después darles una llamada a la acción clara para que tomen ese paso. Nosotros como líderes de las ONGs tenemos la misión y la visión de llevar ese mensaje a nuestro público o a las personas que impulsan el cambio y nos debemos a la causa que servimos, pero a veces es complicado conseguir cambios en la política o conseguir el impacto o participación deseada. Entonces también eso es otra de las maneras en que las historias que conectan con las personas a nivel emocional nos ayudan a retransmitir este mensaje. Con eso vamos a nuestro segundo punto, que es utilizar las historias con un propósito. Recordad que la forma más rápida de cambiar una mente es tocar el corazón. Eso quiere decir que tenemos que liderar con nuestro corazón cuando estamos haciendo o comunicándonos para, por ejemplo, recaudar fondos o provocar un cambio en política. Historias de diferentes realidades de personas, de personas afectadas, como hemos hablado antes, o personas que han sufrido una catástrofe o una enfermedad. Historias de personas que conectan con otras personas, y así conseguimos que se genere un impacto, que ese impacto deriva en una acción o en un cambio de comportamiento, ¿no? Cuando estamos contando historias para hacer que las personas actúen de una manera diferente. La lógica es el cerebro, la emoción es el corazón. Obviamente es importante que ofrezcamos conocimiento, estadísticas, la parte intelectual y lógica de nuestra causa, los números, ¿verdad? Los porcentajes. Pero como vemos en esa estadística, eso no, pues, por decirlo así, la mayoría, el 80% de las decisiones más o menos que toma la gente está basada en emociones y solo el 20% de esa toma de decisión está basada en toda esa parte lógica intelectual que le hemos presentado. Entonces, ¿por qué nos enfocamos tanto siempre en dar números, en la lógica, en el intelecto, cuando sabemos que la parte emocional es muy importante para la toma de decisiones, incluyendo cuando estamos tratando de financiar nuestra organización? Entonces también es muy importante nunca olvidar el porqué detrás del qué. ¿Qué quiere decir esto? El por qué estás trabajando tan duramente en tu organización, en tu ONG, cuál es el motivo, qué te motivó a abrir tu organización o a trabajar en una organización. Recordar el porqué de tu causa, lo que estás intentando conseguir, a quien estás intentando ayudar, es importante y te ayudará a conectar cuando estás contando una historia para comunicar una campaña o para cualquier otro objetivo. Ahora hablaremos de la importancia de usar las palabras deliberadamente. Las palabras importan.
escoger tus palabras sabiamente y utilizarlas de forma deliberada es importante cuando contamos una historia. Es muy fácil contar una historia que provoca ese tipo de reacción como, ah, sí, bueno, uy, pobre, pobre gente, y que se olvida rápidamente. Pero cuando usamos las palabras de forma sabia y deliberadamente, conseguiremos contar una historia que realmente asombre a la audiencia, y esas son las historias que empujan a la audiencia a tomar una acción. Ahora estamos en la parte en la que tenemos que empaquetar y vender esa historia a nuestra audiencia. Hay que preparar la escena y vender el chisporroteo, como se dice. ¿Qué quiere decir para quien no esté familiarizado con este dicho? Seguro que habéis visto muchos anuncios de barbacoas, de carne, ¿no? De restaurantes. Cuando nos venden carne, ¿no? Aquellos de vosotros que coméis carne, eh, no nos venden el trozo de carne, ¿no? Tal cual en el anuncio, nos lo venden en la sartén, chisporroteando, perdón. Están empaquetando el concepto de carne en un entorno mucho más agradable a la vista, que nos apetece, que se puede oír, que se puede oler, que es como que lo puedes sentir en el paladar. Pues eso es lo que tenemos que hacer con nuestra historia. Vamos a empezar primero con las palabras, la importancia otra vez de usar palabras de forma sabia y deliberada. ¿Por qué decir triste o doloroso cuando podemos decir desgarrador o agonizante? Esas palabras generan un impacto mayor en nuestra audiencia. No quiere decir que tengáis que borrar la palabra triste o doloroso para siempre de vuestras historias, pero de vez en cuando utilizar estas palabras que son un poco más dramáticas os ayudarán a poner el tono que deseáis a la historia. También, ¿por qué decir asombroso o impresionante cuando puedes decir en algún momento sobrecogedor o en un tono más informal o jovial, alucinante, ¿no? Lo que hablábamos antes con lo de los anuncios de las barbacoas, hay que evocar todos los sentidos, ver, oler, saborear, tocar, oír. Cuando contamos una historia, la historia de una persona, de un hecho, de una causa, de una desgracia, ¿no? Lo que sea que estemos contando, tenemos que intentar conseguir que la audiencia se inmersione tanto en nuestra historia que prácticamente que pueda ver lo que le estamos intentando hacer que vea, ¿no? Oler lo que la persona de la historia estaba oliendo, etcétera. Eso es un poco la idea de hacer que la persona se sumerja totalmente en nuestra narrativa. Después, como si lo que ya nos han enseñado desde pequeños cuando escribimos una historia, es el quién, el qué, el cuándo, el dónde, el por qué y el cómo. Recordad, estos 6 elementos siempre tienen que estar en una buena historia para que se entiendan y para que tenga empaque. Recordad también que hay una estructura básica que no quiere decir que la tengáis que seguir en este orden, ojo, que luego hablaremos sobre el que no hay que seguir este orden posiblemente, pero toda estructura tiene que tener una introducción al personaje, después hay un desarrollo de conflicto, el problema, el drama, lo que sea, y hay una conclusión. ¿Qué es lo bonito de nuestras historias? Que muchas historias no tienen conclusión. La conclusión, el final feliz, es lo que queremos que nuestros personajes, que son personas reales, lleguen, ¿no? Entonces la conclusión es lo que queremos conseguir gracias a esa acción que tomará la audiencia cuando hagamos la llamada a la acción, ¿no? Entonces, lo que decíamos, hay que ser creativo con la cronología. No hace falta contar las historias como os presento a María, que tiene esta enfermedad, por culpa de esta enfermedad ha dejado su trabajo, etcétera, ha tenido todos estos problemas y ahora ha conseguido, no sé, un mejor tratamiento en nuestra fundación o una atención más personalizada, le estamos ayudando con sus visitas al médico. No hace falta siempre seguir esta estructura básica, hay que ser creativos en la cronología, porque no de repente empezamos en medio del conflicto, ¿no? ¿Por qué no empezamos nuestra historia diciendo María perdió su trabajo? María tenía 3 hijos y perdió su trabajo por culpa de esta enfermedad, ¿no? Hay que intentar ser creativos cuando contamos una historia.
es importante no aburrir a la audiencia. Y otra cosa que es muy importante, siempre en todos los aspectos de la comunicación, ya sean historias, ya sea marketing, ya sea editorial, siempre, siempre, y lo hemos repetido tantísimas veces, hay que ser breve. Es importante contar la historia de forma completa, pero tenemos que ser breves y concisos siempre. Nunca debemos malgastar el tiempo de nuestra audiencia. Eso se puede interpretar también como una falta de respeto, como que no estamos respetando el tiempo que nuestra audiencia puede invertir en escuchar nuestra historia. ¿Cómo hacemos eso? Una imagen vale más que mil palabras. Si parte de vuestra historia la puede contar una imagen, aparte de ayudaros a cortar ese tiempo en que queréis que la audiencia esté inmersa en nuestra narrativa, también, también os ayudará a darle empaque a esa historia. Una foto de, pues en este caso seguimos con la historia de María, puede ser una foto de la familia de María, ¿no? Todos en casa o cualquier, o cuando decimos imagen puede ser vídeo también o cualquier tipo de audiovisual. Y por supuesto es importante que siempre acabemos las historias, como hemos dicho en los puntos anteriores, asombrando. Hay que terminar asombrando a la audiencia porque si están asombrados y empatizan con nuestra causa, es cuando entonces podemos darles la llamada a la acción y conseguimos que esas personas actúen o cambien la manera de hacer o lo que sea el objetivo que queremos con esta historia. Al final de este vídeo os vamos a dar 3 ejemplos de historias, de productos que utilizan historias para vender este producto, ¿no? La primera es una historia de Google sobre dos amigos de la infancia de India y Pakistán que se vieron separados cuando India y Pakistán se convirtieron en dos países diferentes tras la descolonización de la región y cómo esa separación les afectó y cómo gracias a usar las tecnologías de Google, su hija consigue reunirlos de nuevo y que se junten de nuevo después de tantísimos años de separación por temas políticos. Realmente al principio de la historia, como veremos con las 3 historias, no vemos qué producto se está vendiendo, hasta el final, cuando ya estamos totalmente empatizados con la historia. El segundo ejemplo que pondremos es sobre las Olimpiadas, el himno de las Olimpiadas. Aquí os avanzamos que están vendiendo Samsung, pero durante todo el vídeo veréis que no está claro el producto que nos están vendiendo. Es una historia que nos explica el potencial del ser humano, como al final todos somos diferentes, de diferentes países, hablamos diferentes idiomas, pero como todos al final aspiramos a expresar nuestro mayor potencial como seres humanos. Y la tercera historia es una historia de un bombero que salva un gatito cuando entra en una casa que ha sido destruida por un desastre natural. Al final vemos, durante todo el vídeo no vemos otra vez cuál es el producto, solo vemos una historia que nos conmueve, que nos atrae. A mí personalmente, como tío un animal, me tienen enganchado desde el principio y cuando acaba la historia, solo al final vemos que están promocionando la GoPro, que son estas camaritas que se pueden poner en la ropa o en el casco, en el caso de los bomberos o los policías, que sirve para eso o para hacer deporte, pero el producto solo sale al final después de contarnos una historia con la que hemos empatizado. Estos ejemplos los daremos al final de todo este webinar. Y con eso vamos al punto 4, que es utilizar la vulnerabilidad con cuidado. La gente admira tus puntos fuertes, pero conecta con tus puntos débiles. ¿Eso qué quiere decir? A veces nosotros que trabajamos en ese sector de ONG, como líderes de organizaciones, de asociaciones, que tenemos que trabajar con diferentes actores, tanto en el sistema sanitario como en el sistema político, nos vemos presionados o obligados por vocación a mantener esa actitud profesional, esa voz autoritaria, esa voz casi inhumana. Y a veces
mm, eso es positivo, por lo general, es la actitud que tenemos que mantener profesional, pero también es importante enseñar a nuestra audiencia que somos seres vulnerables, que somos seres humanos, que lloramos, que reímos, que nos equivocamos. Enseñar nuestra vulnerabilidad o mejor dicho, nuestra humanidad ayuda a conectar a la gente y y ayudar a la gente a tomar ese paso para participar en esa acción que queremos que participen o hacer ese cambio que queremos que hagan. A la gente no le importa lo que sabes hasta que saben que te importa. Seguir auténtico y conectado a la comunidad que servimos y representamos es importante. No tenemos que perder nuestra autenticidad a cambio del profesionalismo o de nuestra actitud más profesional. Se deben complementar. Em, ¿Cómo puedes utilizar la vulnerabilidad con cuidado? Evidentemente, no siempre hay que mostrar vulnerabilidad, pero cómo a veces podemos mostrarla para el beneficio de de la causa y explicar cómo esa causa te importa. ¿Cómo podemos hacer esto a través de una historia personal, una historia de superación o explicando, dando un caso sobre un momento en que fuiste vulnerable en tu vida? Entonces, muchas personas cuando comparten testimonios con nosotros, nos dicen, yo quiero compartir testimonio para que lo grabéis y lo promováis a la comunidad y que sepan de mi historia, pero es que me da miedo que empiece a llorar en medio de la grabación y le decimos, no te preocupes, si tienes que llorar, llora. Hay que ser fiel a las emociones, no tenemos que camuflar las emociones en las historias. Si esa persona en medio de la historia se ha sentido emocionada y tiene que llorar, hay que dejarles llorar, no hay que tener miedo de mostrar las emociones cuando hablamos de historias de seres humanos de nuestra sociedad. Esto es algo que pasa sobre todo con las mujeres en nuestra sociedad. En casi todos los países, las mujeres especialmente a nivel profesional se sienten muy presionadas a no mostrar sus emociones, a no mostrar que son vulnerables. Y desde aquí os decimos, no pasa nada, mostrar vulnerabilidad no equivale a no ser profesional. A veces una lágrima conecta con corazones para siempre, ¿no? Como dice aquel dicho, entonces utiliza tu vulnerabilidad adecuadamente, supera tu miedo a expresar esas emociones en público, no tengas miedo de llorar. Esto es algo que Toña nos contaba en la versión original de este webinar con su mentor. Ella le decía a su mentor cuando estaban ensayando algún caso o algún testimonio y ella se ponía a llorar, ella decía perdón. Entonces un día el mentor le dijo, ¿por qué dices perdón? ¿Por qué te tienes que excusar de expresar tus emociones? Precisamente el hecho de que tengas emociones es el hecho que hace que conectes con la gente, por eso la gente te quiere, te busca, empatiza con tu causa y es parte de tu éxito. Ahora en el punto número 5 hablaremos sobre la importancia de solo mantener las cosas necesarias en nuestra historia, como decimos en inglés, keep it simple, silly, o keep it short and simple, KISS. Acordaros de este acrónimo cuando esto no solo sirve para historia, eso sirve para cualquier tipo de comunicación. Hay que deshacerse de las cosas que no son relevantes en nuestra historia. Los detalles son bonitos, son importantes, pero cuando un detalle realmente no contribuye a la historia o no realmente no trabaja para el objetivo para el cual estamos contando la historia, hay que deshacerse. Entonces, ¿cómo minimizamos las distracciones de nuestra historia? Aparte de quitar la narrativa que creemos que no es necesaria o que no complementa o aporta algo relevante a nuestra historia, recordar que una imagen vale más que mil palabras y voy a complementar esto y un vídeo vale más que mil imágenes. Entonces, una imagen o un vídeo pueden ayudar
no solo a darle más empaque a nuestro vídeo, sino también reducir la narrativa, como hemos dicho antes, a algo más sencillo, más digerible por la audiencia. Terminamos con asombro, como hemos comentado tantas veces en este vídeo. Hay que dejar a la audiencia asombrada con ese testimonio, con esa historia, lo que sea, ¿no? Que estemos contando. Y no solo asombrados, se tienen que salir de la historia preguntando, ostras, ¿y qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo participar? ¿Cómo puedo ser parte de la solución y no del problema? ¿No? Que es cuando hemos movido a la audiencia a empatizarse y realmente quieren contribuir con la causa. Entonces, si los dejamos así, pero no les damos una llamada a la acción explícita, no nos habrá servido de nada. Por eso es tan importante acabar las historias con una llamada a la acción. Ha de ser corta y no ha de ser muy, no hay que ser muy agresivo, pero hay que acabar con una llamada a la acción que puede ser, eh, pues seguimos con el ejemplo de María. Si quieres ayudar a familias como María, visita esta web o dona dinero aquí o forma parte de nuestra organización o participa en este evento, lo que sea que queramos conseguir, ¿no? Eso depende de nuestro objetivo, pero recordar, hay que elegir el público, el objetivo de nuestra historia. Hay que crear la historia de forma creativa, con la estructura que hemos hablado antes. Hay que minimizar la historia lo máximo posible para que sea realmente ese núcleo importante de información que queremos transmitir y no más. Hay que terminar con un asombro y una llamada a la acción. Ahora que ya sabemos cómo vamos a contar nuestra historia y qué historia vamos a contar y el público, etcétera, os vamos a dar para finalizar algunos recursos para ayudaros tecnológicamente o funcionalmente a crear esa historia. Algunas historias pueden ser una entrada en un blog con texto, imágenes y vídeo. Otras historias pueden ser un vídeo. Hay diferentes canales multimedia para mostrar una historia al público. Recordar que no hay que reinventar la rueda. Por favor, utilizar siempre los recursos que ya existen y como hemos dicho, no os preocupéis si un recurso no está creado específicamente para ONGs. También se puede utilizar si os da un servicio. Ahora os vamos a dar algunos ejemplos. Aquí os mostramos algunas herramientas que nos han proporcionado como ejemplo desde la Allergy and Asthma Network de Estados Unidos y que en GAP también utilizamos. Evidentemente os animamos a explorar más. Estas son las que os recomendamos porque son las que utilizamos en la actualidad para ayudarnos a crear historias. Entonces, la primera es Prezi. Prezi es una... es como la evolución del PowerPoint, funciona igual que un PowerPoint con slides, pero es interactivo, es 3D, se pueden crear animaciones, no es simplemente una slide detrás de otra. Es muy recomendable usarlo para historias cortas, solo hay que tener el software instalado en cada ordenador en que lo proyectamos o proyectarlo en forma de vídeo. Después tenemos Xerox y Shorthand. Estos son plataformas digitales que cogen tu historia y le ayudan a ponerle la guinda, ¿no? Realmente puedes introducir tu historia y ellos le añaden todos los elementos audiovisuales que necesitan para hacer tu historia un poco más empacada o más atractiva para tu audiencia y os animamos a explorarlas porque realmente tienen muchas soluciones y muchas maneras de trabajar con ellos. Después está Lumen 5, que es una de las plataformas de creación de vídeo que también nos animamos a explorar. Hemos hablado, hay un vídeo entero sobre creación de contenido en vídeo en Gap Academy 2021. Os animamos a verlo si estáis interesados en ese tema. Y para finalizar, Doodly creo que todo el mundo lo conoce, es la herramienta que se utiliza para hacer esos vídeos que se ve la mano dibujando, ¿no? Esos esquematizados
Dudley, ¿para qué es bueno? Por ejemplo, en Gap hemos creado unos vídeos para animar a la gente a participar en ensayos clínicos o a entender cómo pueden mejorar la toma de decisiones conjunta con su médico o explicar procesos complejos, ¿no? Esa manera de explicar esas historias o de educar o de formar con la mano dibujando en la pantalla blanca, realmente es una manera muy fácil de que la gente digiera ese conocimiento y está bastante de moda aún, ya lo ha sido durante algunos años. También, como siempre, os animamos a, a que miréis los precios de estas plataformas, pero no los compréis inmediatamente, utilizar la versión gratuita primero para familiarizaros y, como decimos en cada webinar, hay que preguntar el precio de ONG. Si no lo tienen en público, lo pueden crear para vosotros. Siempre preguntar el precio de ONG. Eso es muy importante. Os ahorrará dinero y posiblemente os ofrezcan un trato que os favorezca. Bueno, y con eso casi estamos llegando al final de nuestro webinario de hoy. Recordar, los hechos se desvanecen y las historias permanecen. Hoy os hemos contado cómo crear una historia que sea atractiva para la audiencia, cómo tenéis que pensar en quién es vuestra audiencia, qué queréis transmitir, cómo lo queréis transmitir, luego recortar todo lo que no sea necesario, cómo embellecer vuestra historia o hacerla más funcional con medios audiovisuales y herramientas que os ayudarán a hacer esto posible. Esperemos que os haya sido de mucha utilidad. Queremos primero, de nuevo, agradecer a nuestros sponsors AstraZeneca, Novartis, Sanofi Genzyme y Regeneron por su cooperación y por su generosa contribución a GAP y a GAP Academy 2021, a todas las actividades que GAP hace y a todas sus organizaciones miembros. Y os pido que estéis en la línea porque ahora vamos a compartir esos 3 ejemplos que antes os he explicado sobre Google, Samsung y GoPro. Esas 3 historias que realmente os van a impactar. Y nada más, y muchas gracias también a vosotros como audiencia por escuchar nuestros webinars. Os animamos a ver otros en nuestra web que seguro que os interesarán. Así que muchas gracias y ahora es tiempo de que os contemos 3 historias. ये मैं, ये यूसुफ, लंगोटिया यार सी मेरा। लाहौर में हमारे घर के सामने एक बड़ा बाग था। उस बाग का गेट बाबा आदम के जमाने। रोज शाम को हमने वहाँ पतंगे उड़ानी और उसके बाद जाके यूसुफ की दुकान से झझरिया चुरा के खानी। झझरिया? और मेरा साहब नमस्ते। नमस्ते, मेरी पोती मुंबई वाली। और बेटे क्या हाल चाल है? बचपन की तंग गली फिर से कूद फांदे, छोटी छोटी मीठी चोरी गांठ लेके बांधे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फाजिल स्वीट्स? हाँ जी। दादाजान, दिल्ली से किसी की कॉल है। हेलो, यूसुफ अंकल? कौन? जी मैं सुमन बोल रही हूँ दिल्ली से, आपके बचपन के दोस्त बलदेव जी की पोती। याद है बचपन में आप दोनों झझरिया चुरा के खाते थे? बचपन की तंग गली फिर से कूद फांदे, छोटी छोटी मीठी चोरी गांठ लेके बांधे।
एक पतंग सा उड़ता था परिंदों की तरह, परिंदों की तरह, परिंदों की तरह। एक दौर था मन मन मोर था, एक दौर था मन मन मोर था। पार्टीशन के वक्त हम रातों रात हिंदुस्तान आ गए। दादू यूसुफ दी बड़ी याद आती है। कागजों की कश्तियों में डूबा रहता था, झांकती खिड़कियों में उलझा रहता था। वो भी क्या दौर था, मन पे न जोर था, एक दौर था मन मन मोर। Kakutwano lekagisano ebo pagan swe moko. For we are young and free. We're going back to see the rise. Measure the Quiet and reverse. Vivido de amor e de esperanza atardecí. Anya ki tu be satu dan maju. Happy and glory. Yon avon puliti somnilse.